Bueno, muy buenas noches para todos. Veo que somos 99 personas. 99 personas que en esta noche nos vamos a dar la gran oportunidad de empoderarnos en estos momentos de crisis. Como me presentaba muy amablemente Pablo, una gran persona, por cierto, a quien admiro mucho, también sabe mucho de esto de negocios. Llevo trabajando con odontólogos desde hace aproximadamente unos 3 años. Este ha sido un segmento de clientes que me ha fascinado porque veo en ustedes un potencial empresarial increíble, increíble. Pero créanme que el conocimiento financiero es lo que define básicamente la ruta que se le da a un negocio. Quería compartirles también que ya había tenido la oportunidad de hablar de pronto con muchos de los que ya están aquí conectados, bien sea por Facebook o por Instagram o por WhatsApp, quienes ya me han hecho algún tipo de preguntas y gracias a eso he podido armar una capacitación especial. Bueno, bienvenidos a Finanzas para Odontólogos. Vamos a entender un poquito algunos conceptos que en estos momentos de crisis han resultado de vital importancia. Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo he participado en conversaciones de grupos de Facebook y todas las preguntas que se hacen por allí, ¿sí? Y les tengo una buena noticia. El 98% de esas preguntas se resuelven con finanzas. Pero ustedes van a decir, ay, pero qué pereza finanzas. Finanzas es para señores encorbatados que andan por ahí hablando de números. No, no, mis queridos odontólogos, las finanzas son esa cotidianidad con la que tú recibes ingresos, los consumes en gastos, en costos, de ahí sacas para sobrevivir, cuando te endeudas, cuando compras algo, ¿sí? Finanzas es esa cotidianidad en el manejo del dinero, es esa administración del dinero. Ahora bien, algunos estudiantes me dicen, ay, profe, pero yo soy odontólogo, o yo soy odontóloga, yo no sé de números. Le digo yo, ¿tú sabes más o menos cuánto vale un tratamiento tuyo? Sí, vale tanto. Ya estás hablando de finanzas. Entonces yo quiero en principio que aterricemos ese tema a la cotidianidad. Y hoy vamos a ver cosas esenciales que a ustedes los va a llevar a tomar decisiones con criterio. Con criterio. Miren, siempre he dicho una cosa, y es los números nos facilitan la toma de decisiones. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un niño de nuestra casa, no sé, tu hijo, tu sobrino, dice, siento calor, me siento con fiebre. ¿Qué dices tú? Le pones la mano en la frente y dices, sí, estás caliente. Pero la única forma para saber si tiene fiebre o no y cuánta es utilizando un termómetro, porque de 36 a 38 ya hay fiebre. Y de 38 a 40 la diferencia es una convulsión, ¿sí? Y mire que estoy hablando únicamente de 4 grados. 4 grados que por la percepción de calor que tengas en tu mano no lo vas a poder decidir. Y sería un error garrafal llenar al niño de acetaminofén sin saber si realmente tiene fiebre o no. Entonces, miren que las decisiones de todos los días que tomamos tienen que ver con números y las finanzas no son la excepción. Preparé para ustedes una presentación que quiero compartirles, donde vamos a tratar todo ese tipo de temas desde lo práctico. Tranquilos, aquí no vamos a hablar de qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio. Ese tipo de conceptos son buenísimos cuando uno quiere profundizar. Aquí vamos a ver qué decisiones tomar y bajo qué cifras te vas a apoyar para tomar esa decisión, para saber si tienes fiebre o no, para saber si estás en cuidados intensivos o no financieramente, para saber qué mecanismos o qué medicamentos puedes utilizar para mejorar esa situación o si definitivamente la mejor decisión es liquidar. Entonces vamos a ver eso, son decisiones delicadas, estamos hablando de lo que te ha costado una vida entera construir. Así que esas decisiones tienen que ser con criterio. Bueno, vamos aquí, vamos a compartir pantalla, permítanme. Perfecto. Aquí estamos. Finanzas en tiempos de crisis. Aquí viene el primer comentario que tengo para ustedes. Las finanzas ojalá no se manejen solo en tiempos de crisis. Las finanzas son un mecanismo de seguimiento para saber si estamos en el rumbo correcto. Ustedes se imaginan en un avión, se suben a un avión, tienen un viaje de 24 horas en avión
Y cuando se van a dar cuenta, el piloto no tiene brújula, no tiene nada que lo oriente, no sabe si va para el norte, no sabe si va para el sur. Y ustedes le dicen, pero Dios mío, ¿para dónde nos lleva? Tranquila, que eso cuando miremos dónde podemos aterrizar, aterrizamos. No, ¿cierto? Nosotros tenemos un destino, nosotros compramos un destino y tenemos que llegar a ese destino, pero es la forma como llegamos a lo que le llamamos estrategia en cuestión de empresas. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas no solamente el objetivo, necesitas tener herramientas que te permitan llegar a ese objetivo con una estrategia. Si no lo haces, estarías jugando al ensayo-error y eso sería bastante preocupante. Nunca sabes lo valiente que eres hasta que ser valiente es tu única opción y eso lo estamos viviendo hoy. No sabíamos qué tan fuertes éramos, no sabíamos lo que necesitábamos para ser mejores, no sabíamos cómo íbamos a tener que afrontar esta situación de crisis, de pandemia mundial. Sin embargo, ser valientes es nuestra única opción en este momento. No hay lugar a llorar, ni a sentarnos a lamentarnos, ni a victimizarnos por esta situación, sino empoderarnos, señores, empoderarnos, doctores. ¿Y qué implica empoderarnos? Utilizar las herramientas que tenemos a la mano para poder tomar decisiones, pero decisiones con criterio, no por emoción. Miren que hay una cosa muy interesante y es que cuando uno monta una empresa, un negocio, un consultorio, una clínica, uno se enamora de su negocio. Es como cuando uno le pregunta a un papá qué tan lindo es su hijo. No, pues el papá nunca va a decir que el niño es feo, ¿cierto? Así, ese mismo cariño le tiene uno a su empresa. Y a veces esa carga emocional nos lleva a nosotros a tomar decisiones desde lo emocional. Y cometemos un error garrafal en este proceso y es que empezamos a tomar decisiones permanentes con emociones temporales. Ahí está el error. Ahí está el error, porque no siempre vamos a estar felices o no siempre vamos a estar tristes, ¿sí? Entonces nuestras decisiones en la empresa no pueden depender de nuestro estado emocional. Ahí es donde las finanzas juegan un papel fundamental, te dan objetividad, te dan claridad. Les voy a contar una infidencia. Bueno, yo soy ingeniera y mi lenguaje son los números. Yo soy malísima para ese tema de qué tan brava estás o qué tan enojado estás, alto, medio, bajo. Yo el alto, medio, bajo no lo concibo tan fácil. Yo tengo que enmarcarlo en un número. ¿Mm? Entonces, por eso cuando discuto con mi esposo le pregunto, bueno, de 0 a 100, ¿qué tan bravo estás? Entonces, no, pues 30%. Entonces ya tengo mis márgenes. No, pues 30, que se contente solo. Si él me dice 40%, yo digo, uy, ya, bueno, si no me habla en 2 días, tengo que empezar a hacer algo para que me hable. Si me dice 60%, es conversación inminente, ¿sí? Pero como él ya detectó dónde está mi margen más o menos de maniobra, entonces me toma del pelo y me dice, estoy entre 49.5 y 52.3. Entonces, sabe que ese margen no lo tengo contemplado como maniobra y ya me va a tocar hacer otro tipo de estrategia. Pero miren que los números les dan a ustedes empoderamiento. Pueden tomar decisiones claras a partir de ellos. Así que empoderémonos, señores, bienvenidos. Quiero empezar con algo muy importante y es que entendamos la diferencia entre negocio y empresa. Eso es clave, eso es fundamental. Porque muchas veces decimos, ay, monté un negocio, sí, una empresa. No es lo mismo. Es como decir que un diente de leche es igual a un diente definitivo, ¿correcto? Jamás va a salir una cordal en diente de leche, creería yo. Son tan diferentes uno del otro, siendo los dos piezas dentales, ¿correcto? Miren lo que pasa con el negocio. Los negocios generalmente implican, por supuesto, una rentabilidad que a veces suele ser ocasional o a veces puede ser permanente. Por ejemplo, si tú tienes una panadería, pues tienes un negocio de venta de pan y adquieres ventas a través de esa prestación de ese producto o la venta de ese producto y obtienes una utilidad. Pero generalmente esta rentabilidad no se maneja con proyección a futuro, sino del día a día. Hoy me fue bien, hoy me fue mal, hoy vendí mucho, hoy vendí poco. ¿Sí? Entonces, cuando llega un totazo como este, cuando llega una pandemia, cuando llega una cuarentena, cuando llega un golpe, ¿sí?, externo que afecta a mi negocio, generalmente los negocios sin estructura difícilmente pueden reaccionar porque no estaban preparados, porque no habían herramientas de maniobra. ¿Ustedes se imaginan? Van en un barco y los lanzan a mar abierto. Pues los que saben nadar lo disfrutan, ¿sí? Se lo gozan. Pero los que no saben nadar es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, esa misma relación manejamos en tiempos de crisis. Quienes están preparados navegan
con cierto cuidado, pero con más tranquilidad. Quienes no estaban preparados, el golpe les dio con toda la fuerza. ¿Listo? La empresa, por supuesto que administra un negocio, pero esta empresa tiene algo muy importante y es la estructura. Cuando tú estructuras un negocio, empiezas a controlar cada uno de sus procesos. ¿Sí? Miren que cuando yo hago consultorías a algunas clínicas, yo les pregunto, ¿quién te maneja la contabilidad? El contador. ¿Y quién maneja las ventas? La auxiliar. Entonces, ahí es cuando empiezo a darme cuenta que ciertas funciones son manejadas por personas tal vez que no tienen los conocimientos, ni la experiencia, ni las habilidades idóneas para cada actividad. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, mira que la estructura te permite enfocarte, direccionarte, hacer una estrategia, hacer indicadores de gestión para saber cómo vas en las diferentes áreas y empezar a medir. Porque recuerden que lo que no se mide no se controla. Yo no sé si tengo fiebre si no me mido con un termómetro. ¿Listo? Entonces la empresa, para comenzar, tiene estructura. Siempre he sido una convencida que un buen consultorio puede ser más empresa que una clínica desorganizada. El tamaño no te dice qué tipo de unidad tienes, si de negocio o de empresa. Es la estructura, es el control, lo que te permite darle manejo, lo que te permite tomar decisiones. Entonces, la estructura te permite básicamente articular variables con ciertos objetivos. Y eso te permite, por supuesto, proyectarte a futuro. Ahora bien, dentro de todo ese mundo, ¿qué papel juegan las finanzas? Pues con las finanzas se puede evaluar, analizar, diagnosticar. Me encanta esta palabra porque del diagnóstico parte todo. Y miren que se relaciona mucho con lo que ustedes hacen también en consulta. Porque no creo que llegue un paciente y le dices, oye, a mí me suena que tú necesitas ortodoncia. No, tú hasta que no lo sientas en la silla, hasta que no revises sus radiografías, tú no tomas una decisión. Entonces, lo mismo pasa con las empresas. ¿Qué tan mal estoy? Tengo que diagnosticarte. Entonces, las finanzas son una herramienta bellísima para llegar a eso, ¿vale? Y además te permite tomar decisiones, porque hay algo lindo de las finanzas, y es que tú puedes crear escenarios futuros. Puedes proyectarte bajo ciertas circunstancias y puedes ver el impacto que puede tener esa decisión. Entonces, no dices que el golpe avise, sino que de antemano tú vas a poder decir, si tomo esa decisión, tal vez puedo llegar a perder plata. Pero si conjugo otras dos decisiones, de pronto la probabilidad de ganancia es más. Entonces, mira que juegas, ¿no? Con eso. Y también te permite proyectarte, por supuesto. Ahora bien, miren estas preguntas, inquietudes que odontólogos me han realizado desde que empezamos esta cuarentena. ¿Cuánto debo cobrarle a mi cliente? ¿Cómo debo cobrarle a mi cliente? ¿Deberíamos cobrar la consulta por primera vez? Ahora con lo del COVID, ¿debemos subir los precios? Oiga, ¿y en cuánto los subo? ¿Mi consultorio tiene futuro empresarial? Venga, ¿cómo debo hacer para disminuir los costos y los gastos sin bajar la calidad de mi servicio? ¿Cómo puedo evaluar las alternativas que tengo para superar esta crisis? ¿Cómo sé si debo endeudarme? ¿Y cuál es la mejor opción a corto o largo plazo? ¿Qué debo decidir? Si yo les dijera a ustedes que levanten la mano, quienes se han hecho estas preguntas, no solamente ahora en tiempos de COVID, sino antes de esta situación, yo creo que perfectamente todos podrían levantar la mano y es porque esto tiene que ver con la operación de su negocio, señores. Porque esto tiene que ver con el día a día. Y si se dan cuenta, todas las respuestas a estas preguntas se fundamentan en las finanzas, mis doctores. Entonces, tú decides, ¿sigues manejando tu consultorio por percepción? Porque otra de las cosas que he visto también es cuando yo les pregunto a los odontólogos a quienes les he hecho consultoría, oye, ¿y tú por qué asignaste ese precio a esa ortodoncia? Ah, es que ahí solo cobra un odontólogo que tiene en consultoría que la vuelta, entonces yo también lo cobro igual. Y no, así no puede ser, porque ustedes no venden papas, ustedes no venden azúcar, su producto no es un commodity. ¿Me explico? Ustedes, por ejemplo, compran una papa en Carulla y compran una papa en El Éxito. Y si ustedes me la traen a mí, yo no puedo, aún siendo catadora de papas, te digo, son papas. El diferencial en ese producto es muy difícil conseguirlo. Por lo tanto, esos productos, sí, señores, ellos sí deben competir por precio.
Fin del comunicado. ¿Por qué? Porque la posibilidad de diferenciarse uno con otro es mínimo. Lo de ustedes, señores, no es un commodity. Es más, su servicio tienen que entenderlo como un complot de variables por las cuales un paciente decide elegirte a ti y no a otro doctor. Les doy un ejemplo. La mayoría, me imagino, o las personas que están conectadas, espero que la mayoría conozcan a Andrés Carneres. Las personas que vivimos en Bogotá, salimos un viernes, señores, viernes, estamos cansados, agotados, y nos vamos a Chía, pagamos peaje, manejamos 1 hora, pagamos 50,000 pesos por entrar, pedimos un lomo de res que nos cuesta 3 veces lo que nos cuesta aquí en la ciudad. ¿Por qué, señores? ¿Por qué nosotros tomamos la decisión de ir allá y no quedarnos aquí cuando aquí a 3 cuadras hay un restaurante de lomos? ¿Por qué? Porque cuando ustedes entiendan, mis queridos doctores, que ustedes no venden brackets, que ustedes no venden calzas, sino que ustedes venden un servicio y una experiencia al cliente y paciente, ahí es cuando ustedes se dan cuenta que el precio lo definen ustedes. No la competencia, no es que, como decían en Facebook algunos, unifiquemos precios, señores, no, eso no se puede hacer. Por favor, identifíquense, están ustedes inmersos en un mercado, y en un mercado hay oferta, y en un mercado hay demanda, y en un mercado hay un juego de precios, ¿sí? Y dependiendo de tu oferta de valor, pues entonces, ¿cobras más o cobras menos? Ahora bien, señores, en el uso eficiente de las herramientas de diagnóstico y monitoreo, está gran parte del éxito. Aquí les tengo 2 herramientas de monitoreo claves que ustedes van a comprender claramente en qué consisten las finanzas. La parte izquierda tenemos a un doctor, a un odontólogo, mirando una radiografía panorámica. Les voy a hacer clara, yo no sé cómo leen cosas ahí, yo les llevo la radiografía y digo lo que vea. Confío plenamente en ustedes, yo no puedo leerlas, ¿sí? Ustedes son expertos en eso y detectan cosas que pues un mortal como yo no comprende, ¿sí? Así que ustedes son los expertos. ¿Qué hacen con esa radiografía? Pues ven aquello que a simple vista no verían. Ustedes ven una muela perfecta por fuera, en el examen, en la silla, pero cuando van a ver la radiografía tiene gran caries por dentro. Eso que no pueden ver a simple vista lo ven en la radiografía. Pues señores, las finanzas son iguales. Aquello que no podemos ver o notar a simple vista nos lo dicen los números. Eso es lo más hermoso que podemos tener a la mano para empezar a evaluar nuestro manejo. Así que las ventajas de este tipo de herramientas es que permiten hacer un diagnóstico acertado, ver lo que no se ve a simple vista, ayudan a identificar riesgos, señores. Porque estoy completamente segura que ningún paciente llega a consulta con ustedes y dice, doctor, creo me duele la muela. Me tomo una radiografía, no, deja así. Empecemos a taladrar y a la mano de Dios. No, ¿cierto? Ustedes se valen de todas las herramientas. Pues bueno, las herramientas para manejar una empresa son las finanzas. Un empresario que diga que no le gustan las finanzas, digamos que es tan salido de la realidad como decir que un cirujano odia la sangre, ¿sí? Porque obviamente con lo que te vas a encontrar día a día, así que es una herramienta fundamental. Resolvamos esta primera pregunta. ¿Cuánto debería ser el valor mínimo que deberíamos cobrarle a un paciente de ortodoncia para que sea rentable? Ortodoncia, endodoncia, periodoncia, la que quieran. Siempre la respuesta que yo les doy es, claro, el valor mínimo que le debes cobrar a un paciente es el costo más un porcentaje para asignarle un precio. Entonces me dicen, ay, Zulma, pero el costo, ¿cuál es el costo? Excelente pregunta, señores. Porque es que el costo, para comenzar, no es igual para todo el mundo. He visto también en redes sociales cuando dicen, señores, unifiquemos precios, unifiquemos bases. Señores, no se puede. Los costos son tan particulares como una huella digital. Cada empresa tiene una huella digital. ¿Cómo se calcula el costo? El costo se calcula por la mano de obra directa, es decir, el costo del profesional, cuánto cobra el profesional por esa hora de trabajo o ese procedimiento, el costo directo de la prestación, el costo directo de los productos con los cuales se ofrece el servicio, que son insumos, equipos de bioseguridad, en fin.
Mano de obra indirecta, que es la auxiliar, costos indirectos de la prestación del servicio como agua y luz, y las tasas de uso del instrumental. Fin del comunicado. Señores, aquí me hacen el favor, no me incluyan el arriendo. He visto también con suma preocupación que la gente cuando hace un costeo incluye el arriendo, la secretaria, la administración. Vamos a ver ahora por qué no son lo mismo. ¿Listo? Teniendo en cuenta que el costo son estos conceptos, es la base de cálculo para saber qué precio debo asignarle a cada uno de mis productos. Entonces, teniendo claro que el costo no es igual para todo el mundo, es algo que tú tienes sí o sí que calcular. ¿Sí? Tienes que llegar a ese cálculo. Entonces tú me dirás, "Ay, pero Zulma, pero es que yo no sé de eso". Perfecto, corazones. Así como yo no compro los brackets y me los pongo con pegadit, ¿cierto? Yo voy donde un profesional, confío en el profesional y me pongo los brackets, ¿cierto? Señores, es el momento de entender que a una empresa no la manejan ustedes solos. Tienen que conformar equipos multidisciplinarios que le den apoyo. ¿En quién se apoyan? Un contador experto en costos o un financiero experto en costos. ¿Listo? Ahora bien, ya sé que el piso es el costo, pues porque nadie cobra por debajo del costo, faltaba más, ¿cierto? A menos de que fuéramos, no sé, una entidad benéfica, pero nadie hace la odontología por hobby. Siempre buscamos rentabilidad. Así que el piso es el costo, por lo menos, y de ahí en adelante le subes un porcentaje para generar el precio. Ahora tú me dirás, Zulma, ya sé cuál es el costo. ¿De qué depende la asignación del precio? Pregunta fenomenal, ¿por qué? Porque esa respuesta no es única. Mira, eso depende del modelo de negocio que tú tengas, y es claro que lo tengas, porque no puedes decir que vas a cobrar lo mismo que tu amigo, ¿sí? Tú tienes que tener claro cuál es tu modelo de negocio en consultorios. Ustedes dirán, ay, pero odontología es odontología, ¿cierto? No, no, mis amores. Hay un odontólogo en Estados Unidos que solo atiende jarlistas. Y él sale vestido de negro, súper tatuado, pues. La sala de espera es con música rock fuerte, tiene un parqueadero gigante para las Harley, tiene una tienda de calcomanías para las Harley, y entonces los harlistas se sienten únicos. Les pone la misma calza que les pone el de allá, pero señores, son capaces los harlistas de pagar 3 veces el valor de esa calza con tal de que se la ponga su doctor. ¿Por qué? Porque se sienten identificados con él. Entonces tú me dirás, ese odontólogo jarlista debería cobrar lo mismo que los otros. No, su segmento de mercado sí está dispuesto a pagar por ese diferencial. Así que, señores, el modelo de negocio es fundamental a la hora de decir ese precio. Otro, precios relativos de mercado. Si yo voy a cobrar más que el mercado, es porque mi oferta de valor supera sustancialmente la de mi mercado. Mire, volviendo al ejemplo del jarlista. Si él es único en la ciudad, que allá en Estados Unidos, que hay tanto jarlista, pues casi que tiene todo ese nicho para él. ¿Correcto? Entonces, casi que el precio relativo de mercado no le sirve de base porque él tiene un servicio auténtico. Ojo, y sigue siendo odontología, ¿no? No ha pasado a ser nada más. Y otro, la oferta de valor, señores. Oferta de valor. ¿Qué es oferta de valor? Yo siempre he dicho que es el moño que tú le pones a la prestación de tu producto o servicio. Por ejemplo, yo les contaba a mis alumnos en clase, yo trabajé en el Banco de Bogotá 8 años y 4 años más en Colpatria, así que yo recuerdo en la época que trabajaba en el Banco de Bogotá, en ese edificio trabajábamos alrededor de 1000 personas y habían muchos consultorios odontológicos por ahí cerca. Entonces, todos los odontólogos decían, no, este lugar no sirve, no hay mercado. Llegó un odontólogo joven, recuerdo mucho, abrió un consultorio muy pequeño, muy cerca, y fue hasta el banco y preguntó, oiga, ¿por qué la gente del banco, siendo 1000 personas, por qué no van a los consultorios? Entonces dijeron, es que el horario al que abren todos es el mismo horario en el que trabajan los empleados, entonces no pueden salir. ¿Qué hizo él? Abrió horario desde las 5 de la mañana, empezó a atender. Hasta las 10 de la mañana, cerraba el consultorio hasta las 12, atendía de 12 a 2, después lo volvía a abrir de 5 a 10 o 11 de la noche. No me van a creer, él a los 6 meses de haber abierto ya cambió de carro. Sí, y le tocó contratar otros odontólogos para que le den soporte, porque primero atendió una necesidad fundamental entre la población que habitábamos ese edificio, y era el horario. Miren, no tuvo que vestirse ni dejar lista, nada de eso. Solamente con modificar el horario y dejarlo de una manera práctica para su mercado objetivo, como dice por ahí, esa fue
Ese fue el atine más grande que pudo ser. Y los demás odontólogos que estaban alrededor decían que va, eso es suerte. No es suerte. Él hizo algo llamado estudio de mercadeo. Estudió la necesidad de ese segmento objetivo y lo logró. Así que bueno, así es como se asigna precio, señores. Ahora bien, vamos con esto. ¿Por qué digo yo, y por qué es mi gran pelea? Muchas veces cuando yo les digo, hombre, ustedes no pueden decir que los precios, que los costos son los mismos. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos un consultorio y una clínica. Entonces, el consultorio es el doctor Pepito Pérez, ¿sí? Y la clínica es una clínica X. El doctor le dice al consultorio, oiga, proveedor de resinas, quiero 2 unidades, 2 jeringas de resina. Entonces, el proveedor dice, ay, descuento por volumen, no, pues por 2 jeringas no. ¿Qué precio tiene? 100 pesos. Vamos a hablar, $100, dejémosle dólares, $100. Entonces, perfecto. Oiga, señor proveedor, ¿y qué plazo me da? 30 días. ¿Me lo puede pagar antes? No, en 30. Entonces, tampoco aplica el descuento por pronto pago. Total, ¿cuánto te costaron esas 2 unidades? $100. Pero la clínica que dijo, señor proveedor de resinas, quiero 500 unidades, señores. Entonces, ¿qué dice el proveedor? Upa, pues si va a comprar 500, le doy un descuento por volumen del 20%. Y el pago a 30 días, y la clínica dice, no señor, yo le pago ya, ¿qué descuento me da? Ah, es que si usted me paga ya, entonces le doy un descuento adicional del 15%, señores. Lo que al consultorio le costó $100, a la clínica le costó $65. Mismo producto, misma calidad, mismo proveedor, diferente costo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de costo, también se interrelacionan muchas variables, entre ellas el poder de negociación que tiene un consultorio o una clínica con sus proveedores, señores. Así que es por eso que en redes sociales les discuto y hasta el último momento para que podamos entender si el costo no se puede unificar, mucho menos el precio, señores. Así que en lugar de preocuparse si unos cobran más y otros cobran menos, preocúpense en crear un modelo de negocio a un mercado objetivo, rentabilizarlo y generar valor, señores. Ahora bien, hay que comprender una diferencia garrafal. Y aquí es donde viene algo que yo sí quisiera que nos centremos muy bien en esta diapositiva. Es lo siguiente. Diferenciemos entre costo y gasto, señores. Es muy importante reconocer la diferencia entre estos conceptos, ya que de ello depende tomar decisiones sin necesidad de sacrificar calidad en la prestación del servicio. Como habíamos visto en esta otra diapositiva, el precio básicamente es el costo más un margen. Por lo tanto, en la medida que se mueven las ventas, se mueven los costos. En conclusión, no puedes tener costos si no hay ventas. Miren que un odontólogo en estos días me dijo, ay, Zulma, ¿cómo que no? Yo tengo ahí un cajón lleno de brackets, pero es que ese no es costo. Para que sea costo, tiene que llegar un paciente y se los tienes que poner, ¿sí? Mientras tanto, es inventario y hace parte del activo, no del costo. ¿Comprende? Entonces, no pueden decir que el inventario es el costo, no, el costo es cuando lo utilizas. Aquí viene el punto. Entonces, si hay ventas, hay costo. Si no hay ventas, no hay costo. Pero, ¿qué pasa con el gasto, señores? A ver, el verde son las ventas, el amarillo es el costo. Miremos el gasto. El gasto permanece casi inmodificable. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene variaciones respecto a las variaciones de las ventas. Son independientes. O levante la mano el primero que de pronto el arrendador le dijo, ay, no, doctor, como en la pandemia usted no ha podido vender, no me pague arriendo. No. Ellos le cobran o le cobran al doctor. Sí, entonces mire que los gastos fijos no dependen de las ventas y este viene siendo la piedrita en el zapato que en este momento nos está sacando de quicio. ¿Por qué? Porque no hemos vendido, pero sí siguen. ¿Listo? Esto es lo que nos está generando en estos instantes una situación de liquidez inminente y por eso los consultorios y clínicas se vieron desgastados en su liquidez, señores, en su liquidez. Ahora bien, yo les pido que entendamos estas diferencias. Miren que suenan parecido y todo. Costo, gasto, precio y valor. Costo
como te decía, es lo que tú tienes que sacar, mi querido doctor, para poder prestar el servicio. El dinero que inviertes en los brackets, en la luz, en el agua, en el teléfono no, en la luz, en el agua, en el auxiliar, sí, en los insumos, en el tapabocas, y bueno, y esto se va a incrementar, señores. Esto se va a incrementar porque ahora con todos los elementos de bioseguridad que requieres, se va a subir ese costo. ¿Qué es gasto? Es esa salida de dinero que no vuelve, que una vez consumido no vuelve porque no tiene relación con las ventas. Pero caray, ¿quién puede atender en un parque? Hay que tener un arriendo, nada que hacer. Entonces los gastos son egresos que, hombre, si no retornan a ti directamente, pues los necesitas para prestar un servicio adecuado. ¿Listo? Precio. La gente, en estos días me llamó un doctor y me dijo, Zulma, ¿será que le debo subir el costo a los procedimientos? Costo es lo que a ti te significa sacar dinero. Lo que tú me estás preguntando es que si le vas a subir el precio. ¿Recuerdan la diferencia? Entonces, precio es el valor de venta al público de tus productos y servicios, señores. Es ese valor que tienen que pagar tus pacientes para adquirir tu producto o servicio. Viene el otro concepto, señores, que esto nos la rompe completamente y es el concepto de valor. Valor. Valor es algo que representa algo significativo para el paciente. Les pregunto, para estos harlistas en Estados Unidos, ¿representa valor ver a su odontólogo vestido de negro, tatuado y como harlista? Y está dispuesto a pagar por ello. ¿Por qué? Miren que el concepto de valor tiene que ver con lo que representa algo significativo para un paciente. Así que el valor es cuando lo que tú le ofreces no tiene valor para el cliente o para el paciente, es ahí cuando llegan estos conceptos de es caro. Es caro. Por ejemplo, si a ti te venden, ¿qué te digo yo? Una paleta helada de agua y te dicen, vale 15,000 pesos, tú dices, uy, no, pero qué caro. ¿Por qué caro? Porque es una paleta envuelta en papel, te la entregan, tú no tienes ni dónde sentarte, pero si tú vas a una de estas heladerías de cadena, tienes dónde sentarte, buena música, te atienden en la mesa, te cobran por la misma paleta 3 veces más. Tú dices, no, no está caro. Entonces miren que el caro y el barato no depende del precio, corazones. No depende del precio, depende del valor que representa para ese segmento de mercado. Listo, ya con esto vamos a mirar qué información financiera es clave en estos momentos de crisis. ¿Sí? Entonces ya tenemos claro estos conceptos que son fundamentales para que podamos entender lo que en adelante viene. Hay preguntas empresariales hoy en día que dicen, ¿qué tan endeudado estoy? Hay un indicador llamado indicador de endeudamiento que básicamente relaciona lo que debes versus lo que tienes. ¿Listo? Te puedes apoyar en el contador y le pides este indicador. ¿Cuánto debo a un plazo inferior a un año? Se llama concentración de la deuda a corto plazo. También se lo puedes pedir a tu contador y puedes revisar con él al detalle si ven posiciones de riesgo. Por supuesto, lo ideal es que más adelante te pongas la meta de aprender un poquito más a revisar esta información, pero inicialmente sí me gustaría que lo hagan con un contador. ¿Me alcanza el dinero para pagar las deudas? Eso se llama liquidez. Y la liquidez tiene que ver con esos recursos que tú tienes líquidos para cubrir la operación de un mes de tu consultorio. Hoy precisamente en la tarde hablé con una doctora queridísima que me dijo, Zulma, ¿cómo hago para saber si estoy en liquidez? Que creo que sí estoy, pero ¿qué tan ilíquida estoy? Y es una muy buena pregunta, porque mira que lo que tú tienes que hacer es revisar los gastos de operación de tu consultorio, es decir, suma arriendo, luz, agua, teléfono, esos gastos que no dan espera en tu luz, agua, teléfono, el celular, que el internet, que la administración, que el arriendo, ¿sí? Sumas. Y también sumas aquellas deudas o a creencias que tienes que pagar mensualmente. Entonces, la cuota de la tarjeta de crédito, la cuota de otro crédito, la cuota a un proveedor, ¿sí? Sumas todo eso y te dices, sí, mis gastos de operación son, bueno, y más la nómina, que esa no tampoco, ni la seguridad social, que se puede evitar ahí. Entonces dices, no, Zulma, mira, yo tengo 5 millones de gastos mensuales de operación. Perfecto. ¿Cuánto había en caja cuando arrancó la pandemia? Cuando arrancó la cuarentena? No, yo tenía 1 millón. Conclusión, en el primer mes solamente pudiste cubrir los gastos de 1 millón de pesos, quedaste líquido en 4. Pero para el siguiente mes ya ni siquiera hay caja, entonces tu liquidez es de 5 millones.
Cada mes que no trabajes, te va a aumentar la liquidez en 5 millones. Esa es una manera práctica de ir evaluando el impacto que nos está causando el día a día de inactividad, ¿correcto? Si pago mis deudas en el corto plazo, me quedo sin dinero para pagar los gastos de operación. A eso se le llama capital de trabajo. ¿Cuánto me deben? A mí, no sé cuánto me deben. ¿Y cuáles de esas deudas parece que no me van a pagar? Eso se llama indicador de cartera. ¿Cómo saber si es necesario comprar una nueva unidad? Ah, esa pregunta, les digo, esa pregunta es, pero más común de lo que se imaginen. ¿Será que pongo otra unidad? No, peor aún, compré una unidad, me endeudé y compré. Oye, pero la que ya tenía se estaba produciendo al 100%. No, realmente no, pero a la mano de Dios van a llegar más pacientes. No, hay que utilizar un indicador maravilloso que se llama nivel de capacidad instalada. Lo vamos a ver ahora en un ejercicio que yo tengo. ¿Cómo evalúo una inversión en tecnología, equipo? Se llama rentabilidad sobre la inversión o ROI. ¿Listo? Estas son herramientas financieras que van a tener que usar con la frecuencia que usan su celular casi. Bueno, esta pregunta se las quiero contestar también. ¿Debo cobrar la consulta por primera vez? Yo creo que también, si les pidiera a ustedes levantar la mano, quienes se han hecho esta pregunta, ahora sabiendo que tienen que invertir un dineral en este equipo de bioseguridad, yo creo que todos levantarían la mano. Vamos a ver, revisemos el tema. Primero, señores, por favor, cuando yo hablo de mercado objetivo, hablo de que tu consulta y la calidad que tú tienes establecida y la oferta de valor no es para todo el mundo. Por ejemplo, yo no soy mercado para ese jarlista, para ese odontólogo jarlista, claramente no. Y nunca me va a parecer algo que yo quiera pagar más por una consulta así, no. Así que no todo el que entra a tu consultorio es tu cliente, mi querido doctor, no lo es. Y tienes que aprender a identificarlo, ¿sí? Entonces, enfoca tu publicidad en primera instancia a tu segmento objetivo. No pierdas dinero tirándole a lo que se mueva, no señores, tienes que enfocarte. Te voy a dar un ejemplo. El mercado de la EPS tiene una oferta de valor. Tu consultorio tiene otra oferta de valor. A veces la misma persona va a la EPS y a veces esa misma persona va a tu consultorio. Pero depende el valor que, o sea, decide por uno o por otro dependiendo de la expectativa del servicio que espera. ¿Listo? Segundo, la única oportunidad que tienes para vender tu producto o servicio es cuando tienes al paciente en la silla. Aquí viene una diferencia enorme con cualquier otra empresa, señores. En otras empresas uno contrata un equipo de ventas, ¿sí? Yo incluso tengo una empresa de tecnología y tengo un equipo de ventas que visitan clientes y venden mis productos. Aquí hay un problema garrafal con ustedes y es que tu asistente no puede venderle al paciente, tu recepcionista no puede vender, tu contador no le puede vender. El único que puede vender el portafolio de productos y servicios odontológicos eres tú, mi querido doctor. No tienes opción. Entonces, si no le das la oportunidad al paciente de tenerlo en la silla, no vas a poder venderle. Claro, entonces aquí viene otro cuestionamiento. Ay, Zulma, pero es que de verdad mi equipo de bioseguridad vale 100,000 pesos. Ahora yo te pregunto, ponen una balanza. ¿Prefiero perder una venta de 1.200.000, por ejemplo, por cobrar una consulta en 100,000? Te pregunto algo, mi querido doctor. ¿Tu negocio es vender consultas? ¿O tu negocio es vender tratamientos? Voy a resolverles otra inquietud adicional que he visto en redes. Ay, Zulma, pero los médicos cobran. Claro, señores, porque el modelo de negocio de un médico es absolutamente diferente al modelo de negocio de un odontólogo y te explico por qué. Si el doctor no cobra la consulta, no tendría de otra manera cómo cobrar. Es más, mira, vas a consulta, él te cobra la consulta, pero el tratamiento él no te lo puede hacer en su consultorio generalmente. Tiene que recurrir, por ejemplo, si te va a operar, tiene que recurrir a una clínica. Y la clínica ya tiene sus estándares. Él no puede decir, ay, pongan un florero afuera. No, él no tiene injerencia. Él tan solo va y usa la clínica, ¿sí? Si hay que hacer fisioterapia, él no te la hace otra persona. Si hay que sacar radiografías, generalmente él no lo hace, es otra persona. Él no tiene forma de darle valor a su servicio. No tiene otra manera, ustedes sí. Esa es la diferencia de ustedes con los doctores. Así que bueno, como les decía, pregúntate, o sea, ¿tu negocio es vender consultas o tu negocio es vender tratamientos? Plantéate esa pregunta, por favor. Ahora bien, tú dirás, bueno, Zulma, listo. Mi negocio no es cobrar consultas, mi negocio es vender productos.
Pero aquí viene un diferencial gigante. Listo, tú decidiste, porque esa es decisión de cada quien, decidiste no cobrar la consulta. Ok. La eficiencia de tu decisión depende de un factor primordial y es el siguiente. Primero, que tengas músculo financiero para asumir el costo que significa llegar en algún momento a perder todo el equipo de bioseguridad porque la venta no se dio. ¿Listo? Viene siendo un gasto de ventas. ¿Listo? Pero si logras que el paciente te compre, viene siendo un costo que lo recuperas. Entonces, ¿de qué depende que esa decisión de no cobrar la consulta funcione? Mi querido doctor, la respuesta está en la habilidad que tenga el doctor de vender. Porque ¿qué haces tú diciéndoles entren, no les cobro la consulta, lo tienes en la silla y resultan con cosas como esta? Tienes una oclusión que está desviada a no sé cuántos grados, entonces uno como paciente dice, ¿qué me está queriendo decir? Como no entiendo, tampoco puedo interpretar la gravedad de mi caso. Y tú me dices al final, necesitas ortodoncia. Digo, ay no, qué pereza, chao. ¿Sí? Mira que la habilidad en ventas es definitiva, porque el único que está en capacidad de vender eres tú, mi querido doctor. Nadie más. No puede vender la secretaria, no puede vender nadie más. Así que yo te invito a algo. Te sugeriría lo siguiente, dependiendo, obviamente hay que hacer un estudio de cada consultorio a ver si está en capacidad de hacerlo o no, pero inicialmente tienes que evaluar qué habilidades tienes tú en ventas, porque de eso va a depender la efectividad de la decisión. ¿Listo? Otra cosa, tú dirás, ay, pero yo no sé qué tan buena en ventas soy, porque además nosotros, por lo menos yo me tengo confianza, ¿no? Entonces yo a veces digo, no, yo soy muy buena en ventas. No, la mejor forma de medir, como todo lo que se mide es lo que se puede controlar, revisa tu historia y mira, haz la prueba, saca como la estadística diciendo, entraron 100 pacientes, pero solamente le vendía 30. Doctor, eres pésimo vendedor. Y se te ocurre regalar la consulta, sería una pérdida total. Pero si tú me dices, no, entraron 100 pacientes y le vendía 70, la cosa mejora. No, Zulma, mira, entraron 100 y le vendía 80. Uf, doctor, no cobre la consulta, usted es el mejor vendiendo. ¿Me explico? Entonces, miren que esto no es tan sencillo. La gente dice, ¿hay que cobrar o no hay que cobrar? Decir que eso aplica para todos de la misma manera es tan errado como decir que tú me tomas la impresión de mis dientes y le mandas a hacer retenedores a todos tus pacientes. No, todos somos diferentes. Ahora bien, aquí es donde yo los invito a que por favor usen técnicas de ventas y negociación con el paciente. Cuando uno vende, señores, uno juega con la mente del consumidor. Por ejemplo, cuando tú le dices a alguien que le das un descuento de 10,000 pesos en ortodoncia, que es el producto que yo lo viví, gracias. Miren estos dientes, los de una ortodoncista maravillosa, la doctora María Cristina. Entonces, ¿qué pasa cuando le dices, te doy 10,000 pesos de descuento en cada consulta? Y digo, hay 10,000, ay, eso no es nada. Pero cuando tú le dices, son 120,000 pesos de descuento al año que te estarías ahorrando. ¡Upa! Mi mente olvida la palabra año, se concentra en la palabra, se concentra en la palabra 120. ¿Sí? Entonces, mira que tú juegas con la mente. Otra cosa, cuando, por ejemplo, con los rehabilitadores, tú le dices, mira, una corona vale 2 millones. 2 millones. 2 millones, eso es mucha plata, pero si tú le dices, mira, 2 millones, esa corona te va a durar alrededor de 10 años. Si eso lo mandamos a valor real, eso no terminaría siendo ni 1,000 pesos al día, es que es muchísimo menos, o sea, porque imagínate, te va a durar 10 años, y si eso lo mandamos a un valor diario, son menos de 1,000 pesos al día, y tendrías una preciosa sonrisa. Entonces, miren que la mente dice, pues 1,000 al día, pues sí, ¿no? A veces el tinto que me tomo por ahí en la cafetería vale más, o sea, no es tan grave, y le estás vendiendo lo mismo. Entonces, mira que marketing es el arte de comunicar, y tienes que volverte un experto en ese tema. Otra cosa, mi querido doctor, reemplaza la palabra precio por valor. Mira, a veces dejas caer una oportunidad de venta por usar esa palabra. No hay nada que golpee más la mente de un paciente, de un cliente, cuando le dices precio. Porque, ¿qué pasa? Aunque precio es una cosa y valor es otra, al tú decirle que ese es el valor del tratamiento, le estás diciendo lo que significa que se lo haga. Pero cuando le dices precio, le estás diciendo, saque la billetera y me paga. Las palabras juegan un rol muy importante en la venta y los invito a que se capaciten un poco en la parte de programación neurolingüística, es fundamental. Otra cosa, no vendas productos, vendes beneficios. Te voy a poner una calza. Tú no vas a poner una calza, corazón. Tú me estás dando a mí la oportunidad
de que yo pueda comer sin dolor, de que ese diente que me estaba doliendo cuando yo comía manzana ya no me duela. No me estás cubriendo un cuello descubierto. No, doctor, me estás dando la tranquilidad de no tener sensibilidad, de poderme comer un helado tranquila. Entonces, cuando tú no vendes el producto, porque señores, por favor, en la cabeza quiero que se lleven este mensaje, ustedes no venden productos, ni calzas, ni retenedores, ni corona, no, ni implantes. Ustedes venden salud, ustedes venden beneficio, ustedes venden belleza en la sonrisa, eso venden, ¿sí? Y la gente no compra cosas, compra emociones, señores. O si no, que no lo digamos las mujeres. Cuando compramos un labial, no compramos, ay, qué lindo mi labial, lo voy a exhibir. No, yo compro la posibilidad o la ilusión de verme más bonita. No compramos tacones, porque ¿quién en su sano juicio se encarama en esa vaina? Pues, pero compramos la posibilidad de vernos más altas y elegantes. Entonces, cuando tú te enfocas en la emoción y no en el producto, vendes y vendes más. Me preguntaban en estos días, Zulma, ¿se nos va a afectar la utilidad? ¿Qué vamos a hacer? Bienvenidos a este estado financiero llamado estado de resultados, que es uno de mis favoritos. Y les voy a explicar por qué. Porque el objetivo de todo negocio o empresa es generar rentabilidad. Mira, si tu consultorio, si tu clínica no da rentabilidad, corazón, es un hobby. Y un hobby carísimo. Así que el objetivo es rentabilidad. Y el estado financiero que nos pone en contexto, porque es bellísimo, se llama estado de resultados. Bienvenidos a este estado de resultados, que es una estructura sencilla, pero miren toda la información que nos va a dar. Registramos aquí las ventas, ¿correcto? Y le restamos el costo. ¿Recuerdan cuando hablábamos del costo? Que es el piso del precio, perfecto. Entonces aquí nos da una utilidad llamada utilidad bruta. ¿Por qué? Porque ahí concentra el estudio en solamente prestar el servicio y recibir un dinero a cambio, no más. ¿Por qué es importante esto? Porque si aquí hay pérdida, apague y vámonos. O sea, estás vendiendo por debajo del costo, por favor. No tiene sentido, ¿sí? Entonces, si da utilidad bruta, de verdad, apague y vámonos. Pero generalmente, pues da un valor positivo. A este valor, con esto que queda aquí, señores, es con lo que tú cubres tus gastos. ¿Por qué no debes incluir los gastos en el costo, corazón? Porque es que el gasto se cubre con el volumen de ventas, mientras que el costo se cubre con cada venta, se cubre el costo. Ok, vuelvo y repito. Con cada venta se cubre el costo de ese producto, pero los gastos se deben garantizar en su cobertura por el volumen de ventas. Entonces, miren que el análisis cambia aquí, ¿listo? Y también hay otros ingresos. Bueno, hasta ahí se llama utilidad operacional. A esa utilidad operacional se llama operacional porque ahí se incluye el concepto de toda la operación, razón de ser de tu negocio, mi querido doctor. Obvio, hay otros ingresos. Por ejemplo, tuviste intereses en un CDT. Vendiste una máquina de las que tenías. Tu negocio no es vender máquinas. Tu negocio es prestar servicio ontológico. Entonces, esos ingresos van en otros ingresos. Le restan los otros gastos. Por ejemplo, doctor, te pusieron una multa. No hace parte de la operación, pero te tocó. Entonces, viene aquí. Luego el impuesto de renta y luego sí da una utilidad neta. Señores, el primer golpe que uno empieza a ver es en que esta utilidad empieza a caer. Porque es que si no hay ventas, no hay recursos para enjugar toda esta estructura. Aquí viene el problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me dicen, Zulma, ¿bajamos el costo? No. Señores, el costo difícilmente se puede bajar sin bajar la calidad del servicio. Es más, ahora, después, un día después de la cuarentena, ese costo va a subir por los equipos de bioseguridad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El costo difícilmente se puede bajar. ¿A qué le tienes que poner toda la atención del mundo? Al gasto. Les voy a contar también otra anécdota. Cuando estuve asesorando otra clínica el año pasado, empezamos a revisar, tenía unos gastos, técnicamente hablando, trabajaba para pagarle a todo el mundo y no le quedaba nada al doctor. Cuando me puse a revisar, estaba extralimitado en gastos inoficiosos, es decir, había lucro cesante en muchas actividades y había procesos que generaban cuellos de botella y hacían que la persona que iba a seguir con el proceso se quedaba limándose las uñas 2 horas, porque como el otro no había entregado nada, entonces había una falencia en el diseño de la estructura del flujo de proceso que manejaba la clínica, pero grande. Entonces tenía 2 secretarias cuando realmente necesitaba una, y esa una podía hacer funciones de recepcionista, pero tenía recepcionista. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno dice, ay no. Recuerdo que una de ellas tenía una señora que hace el aseo,
La señora que hace el aseo se tomaba media hora haciendo el aseo de todo el consultorio, pero la tenía contratada laboralmente, tiempo completo y contrato a término indefinido, señores. Entonces la señora hacía el aseo, póngale que se demoraba una hora haciendo el aseo por la mañana, y tenía 3 horas más para limarse las uñas, señores. No hacía nada más. Entonces era un costo, un gasto exagerado para un servicio que no estaba dándole frutos. Así que pilas con eso, revisen muy bien sus procesos porque de eso, ahí puede estar perdiéndose un dinero muy, muy, muy importante. Bueno, entonces, ¿qué recomiendo yo? No bajar el costo, revisar el gasto y revisar esos otros gasticos también para reducirlos a lo esencial. Ahora bien, ¿cómo maniobrar esa gestión de costos y gastos? Aquí les pongo 2 escenarios, señores. Esta misma estructura, como veníamos antes, es este primero, y como veníamos después, como ya nos va a tocar, perdónenme, ya, como vamos a encontrarnos más adelante con este escenario, señores. Entonces, antes vendía 100, ahora vas a vender 50. Como el costo es un porcentaje de las ventas, entonces en ese mismo costo lo ponemos acá, 15. Supongamos que no fueran a invertir más en equipo de bioseguridad. Aún así, miren esto. La utilidad bruta bajó a la mitad. Eso sí era predecible. Pero el gasto se mantuvo. El gasto se mantuvo. Y ese gasto, ahí ya arrancamos con pérdida. Operacionalmente ya dio pérdida. Aquí ya tenemos problemas serios, porque si la utilidad operacional no funciona, ¿qué quiere decir? Apague y vámonos. Si no logro bajar los gastos a lo esencial, según mi nueva forma según mi nuevo volumen de ventas, no hay nada que hacer. Continuar con un negocio en estas condiciones es continuar engordando una pérdida que luego te va a llevar a serios problemas jurídicos. ¿Listo? Con tus acreedores. Entonces, claro, haciendo todo este cálculo te da menos 27, señores. Entonces, mira aquí, el gasto es el foco de maniobra más importante en el que te tienes que concentrar. Ahora bien, ¿cuál es el escenario en el que nos vamos a enfrentar también? Entonces, con el incremento voy a responder esta pregunta que me la hizo un odontólogo. Con el incremento de los costos en los materiales de bioseguridad por los riesgos a los que estamos sometidos y por el hecho de tener que atender menos volumen de pacientes, oye, ¿deberíamos incrementar los costos? Miren que hay un error, no es incrementar los costos, es incrementar el precio de los tratamientos a los nuevos pacientes. Entonces, mira, yo te invito a lo siguiente. Por cada 100 pesos que vendías antes y vas a vender a futuro, el costo ya no va a ser 30, va a ser 50 porque te toca invertir sí o sí en equipos de bioseguridad. Punto. Es decir, vas a terminar sacrificando un pedacito de la utilidad bruta. Pero ¿cuál es el margen aquí? ¿Cuál es el elemento clave? Si tú logras bajar los gastos de manera efectiva, optimizando tus recursos, ¿sí? Porque tienes que volverlos productivos, que todo sea una secuencia perfectamente diseñada. Si tú logras bajar estos gastos, automáticamente eso genera la diferencia entre pérdidas y no. Así de simple, mis amores. Entonces, ustedes no pueden tomar decisiones únicamente pensando en el costo, cuando realmente es el gasto el que a ustedes les está dando el totazo en la cabeza. ¿Listo? Entonces, no se me enfoquen, ay, nos va a costar mucho el equipo de bioseguridad. Sí, cariño, claro, pero es que eso depende de la venta. Si hay venta, hay costo, pero el gasto es el totazo que le estás dando a tus estados financieros para generar rentabilidad. Aquí podemos ver el resultado al maniobrar solamente los gastos. Listo, señores. Otra pregunta, ¿cuáles son las mejores formas de disminuir los gastos fijos del consultorio sin bajar la calidad? Aquí viene una cosa importante. Ustedes pueden decir, mira, Zulma, yo ya hice la tarea, entonces ya sé que mis gastos fijos son tremendos, ya los bajé a su mínima expresión, pero aún así, con el nivel de ventas que tengo, no puedo pagarlos, no puedo pagarlos. Señores, a grandes problemas, grandes soluciones. Nada que hacer, nada que hacer. Así que vamos a hacerle una especie de reestructuración de reingeniería a todo el proceso. Si no los puedes cubrir tú, definitivamente, y tampoco puedes generar más ventas, una de las soluciones que te propongo es que te asocies con otro odontólogo. Vamos a mirar en números qué significa eso, porque como les decía al comienzo, yo no sé hablar en otro lenguaje. Para mí, si no va en números, no funciona. Así que bueno, miremos el primer escenario, eres tú solito. Tienes 100 pesos de ventas, el costo es 30, la utilidad hasta ahí te quedan 70, gastos 40, utilidad operacional 30, utilidad neta 18, pero oh sorpresa, como se dan cuenta, en el anterior no nos daba muy buen resultado, entonces ¿qué pasa? Me uno con otro odontólogo. Hay una cosa importante al unirse y es que se potencializa la base de pacientes que cada uno trae.
Es más, si te unes con un odontólogo de otra especialidad, puedes ganar más, porque si el otro es periodoncista y tú eres ortodoncista, pues se pueden hacer como una especie de, ¿qué les digo yo? Dirigirse pacientes dependiendo de su patología. Entonces, se potencializa. Él trae unos pacientes, tú tienes otros pacientes, las ventas se van a incrementar. ¿Listo? El costo, mis amores, se va a incrementar un poquitín. Claro, porque pues el costo es un porcentaje de las ventas. Pero miren lo que pasa con el gasto. Pues claro, es utópico pensar que al unirse, no, pues no se van a incrementar los gastos. Sí, se va a incrementar un poco. Pero mira, yo le subí aquí de 40 a 50. ¿Listo? Pero esos 50 se comparten. No son 50 para cada uno, estos 50 casi que corresponden a 25 para uno y 25 para el otro, sino que pues en un estado financiero se consolida, ¿sí? Miren el resultado de la utilidad operacional. Y miren el resultado de la operación, de la utilidad neta de toda la operación. Señores, si se unen, pero estratégicamente me hacen el favor, o sea, tampoco unirse por unirse, no, tienen que hacerlo bien, con políticas corporativas, ¿sí? Entonces, al unirse, pueden adquirir más utilidad que antes, señores. Más utilidad que antes, pero eso sí, tienen que hacerlo con criterio. Miren que cuando uno mira todo desde los números, es fabuloso, porque esto habla solito. Esto uno se lo dice cantando en Sol de Vallenato, es espectacular. Así que de esa manera ustedes logran no sacrificar rentabilidad, potencializan la base de pacientes, se optimiza la infraestructura y hay más opciones de generar recursos. Y así ustedes pueden superar la situación. Es una invitación que les hago como una de las alternativas. ¿Listo? ¿Cómo estamos de tiempo? Listo. Vamos bien. Me preguntaban qué escenarios vamos a encontrar, Zulma, en el corto, mediano y largo plazo. Hablando con un gran amigo, colega mexicano de finanzas para odontólogos, él comentaba que hay tres etapas: cuarentena, poscuarentena y a largo plazo. En cuarentena, iliquidez, endeudamiento, cero facturación, dificultades laborales, porque no tenemos con qué pagar. Poscuarentena, iliquidez, continuará. Ya los clientes no llegan en la misma proporción, van a tener que invertir en equipos de bioseguridad, o sea, como para rematar. La cartera con proveedores, van a tener que responderle a todos sus proveedores que les estaban debiendo, algo van a tener que hacer. Incremento en los precios de los insumos, porque como para rematar, doctores, es que de verdad subió el precio del dólar. Y adivinen qué, la mayoría de sus insumos son importados, Dios mío. Cierre de algunas empresas, eso lo vamos a ver. Ya en este momento, todavía no se ha levantado la cuarentena, ya muchas empresas, mis queridos doctores, se han declarado en quiebra. ¿Por qué? Porque ya su pérdida supera el capital pagado, declarados en pérdida. Y después de un año, si lo logramos, permítanme, van a haber cambios sustanciales en la forma de trabajar, estructuración empresarial de los consultorios y clínicas, y va a haber una reactivación muy lenta de la demanda. Porque hasta que no mejore la situación económica de nuestros pacientes, difícilmente van a volver con las mismas necesidades que antes. Bueno, entonces, señores, ¿qué hacer? Para quienes estaban felices viendo Netflix, les tengo una mala noticia. Dejemos Netflix a un lado y dediquémonos en cómo salir adelante de esta situación. ¿Qué hacer? Primero, realicen un diagnóstico de su situación financiera. Ustedes me dirán, ay, Zulma, pero es que eso no es tan fácil. Pero tampoco es tan difícil, ahí viene el punto. Precisamente, voy a dar una capacitación a través de Uniceo, una capacitación virtual, donde además yo les voy a suministrar la herramienta en Excel, donde ustedes meten unos datos y les bota toda la información, y la misma herramienta les enseña a ustedes cómo tomar decisiones, dependiendo del resultado. ¿Qué les parece? Así que invitadísimos. Este diagnóstico de situación financiera a ustedes, ¿qué les va a permitir? Saber en qué posición están, señores. ¿Sí? Identificar el valor actual del punto de equilibrio, lo que les mencionaba, cuánto les cuesta su operación cada mes. Revisar las deudas totales y a corto plazo. Clasifica las obligaciones por las no negociables y negociables. O sea, no es negociable ¿cuál? Pagarle al auxiliar. Contrato a término indefinido, corazón, le tienes que pagar seguridad social y prestaciones y salario. No es negociable. Pero sí es negociable ¿con quién? Los bancos. Los bancos, ¿sí? Eso es muy importante. Usar la liquidez para atender obligaciones importantes como la nómina y desarrollar marketing digital. Ojo, de posicionamiento. Lo peor que puedes hacer en este momento es hacer marketing de ventas. ¿Por qué? Porque van a decir, ay, el doctor, qué desalmado el doctor. Pretende vendernos a nosotros, es que no se da cuenta de qué situación estamos, sería lo peor del mundo. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Decirles, mis queridos
pacientes a través de videos, Instagram, usen las redes para eso. Posiciónense como un doctor que los está acompañando en este momento. ¿Listo? Entonces van a hacer un marketing de posicionamiento. En la poscuarentena, por favor, revisen la estructura de costos y gastos, reduzcanla a lo esencial, evalúen la posibilidad de continuar, sino las posibilidades para asociarse, evaluar el modelo de negocio en la situación post-cuarentena, seguramente va a tener alguna variación, desarrollar el marketing digital, pero ahí sí, señores, toda la estrategia de ventas que se conozcan, o sea, saquen todo el armamento y salgan a vender. ¿Listo? Reestructuración de procesos para optimizar recursos fundamental. Miren, hay procesos tan mal diseñados que uno se pone a ver, es como comprar un Ferrari para ir a la tienda, o sea, un Ferrari únicamente para ir de la casa a la tienda, de la tienda a la casa. A veces uno se sobredimensiona en ese tipo de cosas y ahí es donde se está yendo toda la rentabilidad. Desarrollar una estrategia clara, estableciendo objetivos financieros y de mercado. Nadie sabe si le está yendo bien o mal, si no tiene contra qué compararse. Y la idea es que se comparen contra sí mismos, ¿vale? Y después, ya en el mirar cosas a largo plazo, estrategias, capacítense, doctores, en gestión empresarial. Esto es fundamental. Es fundamental. Desarrollar una estructura clara de operación, eso es clave. Desarrollen herramientas digitales de posicionamiento, generen nuevos hábitos financieros, eso es fundamental, los nuevos hábitos financieros. Eso define el éxito o el fracaso, señores. Cuando tú tienes claro que de todo lo que ingresa a tu consultorio, no todo te lo puedes gastar, ya ganaste por lo menos el criterio de saber administrarlo. ¿Listo? Otra pregunta que me hacían, ¿cuáles son las mejores formas de disminuir los gastos fijos del consultorio sin bajar la calidad del servicio, teniendo en cuenta, ojo, que requerimos de más espacio, muy cierto, y de más tiempo, muy cierto, para hacer lo mismo que hacíamos antes, pero nos toca hacerlo en menos tiempo, en otras condiciones, y que nos permitan utilizar mejor nuestro tiempo? O sea, conclusión, eso casi que me tocaría, mejor dicho, echarle las cartas o hacer una especie de como de medium para decir, sí, mira, yo te tengo la solución. Pero no, mira, la respuesta a ese doctor que me preguntó esa situación claramente, yo le decía, no te preocupes, como ingeniera industrial te voy a dar mi respuesta, ya no como financiera, sino como ingeniera. Hice un proceso simulado. El objetivo de este proceso simulado fue estimar el sacrificio operativo por lucro cesante, es decir, cuánto tiempo vas a perder por estos cambios operativos dentro de la prestación de tu servicio. Cariño, porque es que si antes tú recibías un paciente y era como, ¡fum! Paciente 1, paciente 2, paciente 3, no señores. Ahora que te toca, paciente 1, entran a desinfectar. Paciente 2, entran a desinfectar. Entonces miren lo que yo hice. Tiempo de atención promedio, bajo este escenario, ¿no? 45 minutos. Tiempo promedio de desinfección, 15 minutos. Es decir, en una hora podrías atender a un paciente. ¿Listo? Es decir, el 75% de la hora es productivo y el 25% es de lucro cesante improductivo. Vamos a revisar otra variable, tiempos de operación. Horas laborales al día, 8 horas, ¿correcto? Pero tiempo de eventualidades son 2 horas. Hombre, un paciente canceló. O llegó una urgencia, llegó un paciente con garantía que porque se le cayó una calza, ¿sí? Se cayó la corona. Entonces, ese tiempo tú no lo estás facturando, pero tienes que atenderlo. ¿Listo? Entonces, digamos que sacando una media de tiempo de eventualidades 2 horas, realmente tu tiempo laboral real son 6 horas, no son 8. ¿Listo? Contando en que son 6 horas al día, como 100% del tiempo disponible para facturar, solo 4 horas, mi querido doctor, 4 horas solamente es tiempo productivo, qué dolor. 4 horas de las 8 que tú creías, son 4 realmente productivas. Y 2 horas en limpieza y desinfección. ¿Eso qué quiere decir? Yo aquí hice un pequeño ejemplo como para que ustedes visualicen. Supongamos tenemos una clínica cuyos ingresos son 20 millones de pesos mensuales. El ingreso de ventas promedio por hora son 125,000 pesos. El valor del lucro cesante al mes, sabiendo que yo pierdo 2 horas diarias, ese valor al mes serían 5 millones de pesos que no vas a poder vender. Es decir, vas a dejar de facturar 5 millones de pesos y ese valor de lucro cesante al año son, ojo con esto, 60 millones de pesos, mi querido doctor. 60 millones de pesos que vas a perder al año con este nuevo modelo. Si no habían hecho este cálculo, los invito a que lo hagan con sus cifras y empiecen a monetizar esa pérdida.
porque ahí van a saber el golpe que van a recibir en sus finanzas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo hice el primer modelo, señores. Supuse que se aliaron dos doctores. Tenemos el doctor amarillito y el doctor verde. ¿Listo? ¿Qué dice el modelo actual? Por cada hora, hay dos consultorios. Por cada hora, 45 minutos de atención, 15 de limpieza. En total, en 6 horas productivas, solamente vas a atender entre los dos doctores 12 pacientes. El tiempo productivo serán solo 9 horas y el tiempo de lucro cesante 4, mis amores. 4 horas de lucro cesante. Ahora bien, yo dije, Dios, ¿qué hago? O sea, ¿cómo puedo ayudar a un doctor para decirle cómo optimizar más su tiempo? Él es un solo doctor, o sea, su tiempo es, no puedo aumentarle a 25 horas al día, pues ¿por qué no? Entonces jugué con otro tipo de variables y llegué a esta conclusión, mis queridos doctores. Es una sugerencia respetuosa para mí como ingeniera industrial y que de pronto puede darles una luz en cómo se juega con estas variables. Nos fuimos con el modelo que les tengo. Señores, aquí está. 2 odontólogos, 3 unidades. Repito, 2 odontólogos, 3 unidades o 3 consultorios. Miren esto. Arranca el primer doctor, que es el amarillito. Atiende su paciente y cuando entra el proceso de limpieza se va al consultorio número 2. Pero en el consultorio número 3 había arrancado hacía media hora el doctor verdecito. El doctor verdecito termina primero, entonces empieza el proceso de limpieza y desinfección, pero el doctor verdecito se va al consultorio número 1. Atiende 45 minutos, pero es que antes ya salió el doctor amarillito y ya estaba desocupado el consultorio número 3. Este juego de moverse de un consultorio a otro y darle tiempo al auxiliar de que haga limpieza cuando está en uno de las unidades desocupadas, permiten mejorar de este nivel a este nivel. Miren, en el modelo anterior solamente se atendían 12 pacientes. Modelo nuevo, 15.5 pacientes. Tiempo productivo en el anterior modelo, con los dos mismos odontólogos, 9 horas. Tiempo productivo, 11.6 horas, señores. Tiempo de lucro cesante de los odontólogos. No hablo del equipo, ¿no? Porque el equipo sí entra en lucro cesante, el tiempo de la limpieza, pero lucro cesante del odontólogo, 4 horas. Lucro cesante del odontólogo, 0 horas, señores. 0 horas, señores. Obviamente, como todo modelo, tiene unas condiciones, ¿correcto? ¿Y cuáles son las condiciones? Pues precisamente que tengas copada tu capacidad instalada. Porque ¿qué haces teniendo 3 consultorios cuando no llegan sino 5 pacientes? Entonces tienes que evaluar muy bien la capacidad instalada. Regálame un segundo. Permítame un segundo. Es que veo que hay una pregunta. Ay, perdón. Sigue entrecortado. ¿No se escucha? ¿No se escucha para nada? No, sí, Zulma, está perfecto. ¿Sí? Se está oyendo bien. Bueno. Sí. Esta Perfecto. es una pregunta que acaba de hacer Carlos Bravo, pero no sé si Ajá. ¿quieres responderla o quieres contestar todo al final? De pronto, no, escuchémoslo de una vez porque sí me interesa que todos tengan como la información. Así que ¿Quieres que abramos chat o le abro micrófono? ábrele el micrófono, por favor. Gracias. Carlos. Carlos, ya puedes desactivar tu micrófono. Hola, Carlos, ¿cómo estás? No te escucho muy bien. Sube un poquito el volumen a tu celular o a tu computador, porfa. No te escucho, Carlos. O sabes, hagamos una cosa, Carlos. Mándamela por chat para podértela contestar porque no te escucho supremamente lejos. Ya está abierto el chat, Carlos, para que puedas hacer tu pregunta. Ya puedes hacer tu pregunta. Bueno, no. Bueno, voy avanzando entonces, si te parece. Y entonces, cuando tengas la pregunta, vuelvo a retomar. ¿Listo, Carlos? Perfecto. Entonces, volvamos a la presentación, por favor. Yo les presentaba este modelo, mis queridos doctores, ¿por qué? Porque cuando uno hace un desarrollo o un flujo de proceso, uno juega con diferentes variables críticas. Entonces uno establece rutas críticas de los procesos. Estas variables que en el caso de la odontología contemplan el número de unidades, el número de los odontólogos y los tiempos estimados de servicio, esos son los factores claves con los que ustedes deben jugar para diseñar un proceso. Ahora ustedes me dirán, ay, pero pues soy odontólogo, yo solo sé atender. Claro que sí.
Así como ustedes son odontólogos y yo voy a que me atiendan porque no tengo ni idea de qué hacer con mis dientes, sino que ustedes son los expertos, este es el momento, doctores, de que entendamos que hay que crear equipos multidisciplinarios, ¿sí? Pretender hacerlo todo no es una buena alternativa. Entonces ustedes dirán, ay, pero Zulma, preciso en plena crisis tú me dices que contrate un ingeniero industrial. Mira, no tienes que contratarlo tú solo. Aquí viene el punto esencial. Cuando tú juegas también con variables de negociación es importante. Contraten a un ingeniero, 10 odontólogos, y ya en masa no les va a cobrar lo mismo que les cobrarían a ustedes solos. ¿Sí me explico? Entonces miren que cuando uno empieza a flexibilizar ese tipo de asesorías es muy importante. Entonces yo les propongo este sistema para que obviamente quienes tengan la oportunidad de poner una nueva unidad y obvio tengan la capacidad instalada copada al 100%, eso es fundamental. Es decir, tienes 2 unidades, pero tus pacientes no llegan así de rápido, entonces van a haber unos tiempos perdidos, en fin, pero por lo menos vas a darte la oportunidad de poder atender más pacientes. Si quieren buscar más modelos de atención, si quieren buscar nuevas alternativas, un ingeniero industrial experto en procesos puede ayudarles en eso. En general, pues cualquier ingeniero industrial que maneje este tipo de procesos. Pero este fue un resultado al que yo llegué después de hacer un modelamiento. Perdón, aquí creo que ya llegó la pregunta en el chat. Dice, la pregunta era que con el modelo 3 de unidades dependía si la agenda estaba copada, pero posterior a la consulta usted ya contestó, gracias. Ah, vale, Carlos, sí. Mira, es muy importante, Carlos, que cuando tú tomes decisiones de procesos, tienes que hacer un análisis minucioso de la capacidad instalada. ¿Qué es capacidad instalada, corazón? El volumen de pacientes máximo que tú podrías llegar a atender por unidad. Entonces tú dices, no, por unidad puedo llegar a atender hasta 6 pacientes. Si yo tengo una unidad y solamente puedo atender máximo 6 pacientes, llega el paciente número 7 y no lo puedo atender. Pero para tomar la decisión de comprar otra unidad, tienes que tener claro que ya se volvió una, digamos, que en promedio todos los días están llegándote más pacientes que tu capacidad instalada inicial. De lo contrario, las inversiones en nuevas unidades no tienen sentido, doctores, no tienen sentido. ¿Listo? Ahora bien, liquidez. Hora de buscar recursos frescos, ¿cierto? ¿Qué es liquidez? Aquí tengo una imagen perfecta que básicamente tiene que ver con el dinero que tenemos disponible para poder trabajar y poder atender las necesidades de nuestro negocio. Entonces tú me dices, buscar recursos frescos, señor, ¿dónde? ¿Dónde, por Dios, dónde? Entonces, mira, por un lado está el sector financiero, yo sé que el sector financiero en este momento está de capa caída en cuanto a su imagen, porque estamos en momento de crisis y no estamos sintiendo de parte del sector financiero como una ayuda, como un apoyo, ¿listo? Otra opción, si no te gusta el sector financiero, busca inyección de capital con nuevos socios, ¿sí? Vas a tener otro inconveniente. En momentos de crisis, muy poca gente va a tener dinero para invertir. Entonces, esos recursos en socios capitalistas no los vas a conseguir tan fácil. Pueden haber, pero no los consigues tan fácil. Y otro, reducirte en la operación para que puedas funcionar con lo poquito que tienes. Son las opciones que tú tienes para maniobrar una liquidez en estos momentos. ¿Listo? Ahora bien, señores, bienvenidos al sistema financiero colombiano. ¿Por qué traje esta diapositiva, señores? Porque muchos de los comentarios que veo en redes sociales están muy relacionados con el desconocimiento que tienen de la forma como operan los bancos. Así que les voy a explicar, como si les abriera las puertas de un banco, cómo funciona esto por dentro, para que cuando hagamos intervenciones o podamos hablar con un banco, sepamos la naturaleza de su operación. Nos vamos con toda. Listo. Este es el banco, el que está en la mitad, ¿cierto? Sucede que el banco, mis queridos doctores, no prestan plata de ellos. No es el doctor Sarmiento Angulo, no es la Fundación Social la que saca dinero de sus arcas y si la voy a prestar. No, señores. El negocio bancario funciona por intermediación financiera. ¿Eso qué viene siendo? Ellos captan unos recursos a través de qué cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDTs, ¿sí? Todos los productos que implican para nosotros ir a depositar nuestro dinero. Ese dinero lo colocan, se llama colocación, lo colocan en diferentes productos crediticios, como por ejemplo tarjetas de crédito, crédito de vehículo, crédito hipotecario, crédito de libre destino, ¿sí? Todos los créditos que ustedes conocen son los productos de colocación. Ahora bien, la tasa de captación es una, la tasa de colocación es otra. La diferencia entre la tasa de colocación y la tasa de captación es la tasa de intermediación. Esa es la tasa que le queda al banco. Ahora bien,
Muy de acuerdo estoy con ustedes cuando dicen que esa tasa de intermediación está volada. De acuerdo, porque están colocando al 20%, pero están captando al 3%, señores. Eso es terrible, pues realmente es abominable, porque estamos en crisis, hombre. Entonces lo más sensato sería bajar las tasas, ¿no? Es que hay otro problema. El negocio financiero se maneja a punta de intereses. Y a mayor riesgo, mayor interés, a menor riesgo, menor interés. ¿Qué le estamos pidiendo al banco? Que a mayor riesgo baje el interés. No es esa la naturaleza. Ahora vamos a ver otro aspecto fundamental. He escuchado en redes que dicen, ese banco es terrible, ¿cómo es posible que no nos preste? Porque es que nos debería prestar para ayudarnos. Mis amores, los bancos no hacen favores, hacen negocios. Porque imagínate cuando yo era gerente del Banco de Bogotá, llegaban a veces personas y decían, doctora Zulma, vengo para que usted me hiciera el grande favor de prestarme, grande favor de prestarme. Primero no era mi plata, ¿cierto? Y que le haga el favor. Cuando tú tienes claro que los bancos no hacen favores sino negocios, entiendes que lo que tú tienes que ir a pedir al banco no es un favor, tienes que ir a plantear un negocio, ¿correcto? Miren que es como cuando hablábamos ahorita de los hijos, ¿no? Entonces difícilmente un papá dice, mi hijo es feo. No, para el papá el hijo es la cosa más linda del mundo, ¿cierto? Pero entonces el banco es más objetivo y dice, pues lindo, lindo no es. Lo mismo pasa con las empresas, ¿no? Entonces, mi empresa es lo máximo, mi empresa es fabulosa. Entonces el banco dice, páseme los estados financieros. Su empresa no es tan fabulosa, señor, está en causal de disolución. Esto me recuerda mucho alguna vez que vi los estados financieros de una clínica. Entonces yo hablé con la doctora, la clínica divina, no se imaginan, una cosa bella. Y cuando hablé con ella me dijo, sí, mi clínica es hermosa, maravillosa, preciosa, espectacular, mire mis pacientes, la gente, mire los uniformes. Yo, wow. Le dije, permíteme los estados financieros. Entonces yo revisé, cuando le dije, wow, estás en causal de disolución. Me dijo, ay, Virgen Santísima, ¿eso qué es? Y pues que tus pérdidas acumuladas superan el 50% del capital pagado. Virgen Santa, ¿y dónde estás viendo eso? ¿Saben cómo me sentía yo? Como la medium. Eso cuando echan las cartas y dice, ¿qué ves? Pues yo dije, ay, Dios mío. Yo, mira, eso lo ves allí, lo pudiste haber visto tú, si hubieras tenido la capacidad de pronto de interpretar un poquito esas cifras, pero tú vienes mal desde hace 3 años. ¿Cómo así? Yo sí vienes mal desde hace 3 años. Entonces hablé con la contadora y le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Tú por qué no le explicaste a la doctora que venía mal y que podía caer en casi que en una liquidación inminente en poco tiempo? Me dijo, pues como ella me dijo que no quería pagar impuestos, pues yo la puse a no pagar impuestos. Como si los impuestos fueran una sugerencia, mis amores. No, ni los impuestos ni los semáforos son sugerencia, hay que cumplirlos, nos cuestiona. ¿Listo? Entonces, bueno, volviendo a esto, esta tasa de intermediación es con la que se queda el banco. Una de las preguntas que me han hecho es, ¿por qué son tan altas? Esto tiene una explicación, que no lo explica todo porque realmente sí están cobrando muy alto, pero tienen que saber ustedes que el sistema financiero colombiano es uno de los sistemas más sólidos de Latinoamérica. ¿En qué consiste esto? Cuando tú eres consciente que la tasa, que mejor dicho, que las colocaciones son la plata de los ahorradores, se nos cae por su propio peso esos comentarios que dicen que los bancos son malos porque no prestan. ¿Qué te diría yo si, por ejemplo, sucediera lo siguiente? El banco muy lindo le presta a todo el mundo sin que le pague, ¿no? Entonces, tú dices, esos bancos no prestan. Entonces el banco lindo fue y prestó. Después tú vas a sacar plata de tu cajero y cero de saldo. Llamas al banco, oiga, yo tenía 100.000 pesos, ¿qué pasó con mi plata? No, pues es que se lo prestamos a otra persona y esa persona no pagó. Entonces usted se quedó sin plata porque la plata que yo le presté es la suya. Ahí está, señores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los bancos? Proteger la plata de los ahorradores y de las personas que tienen recursos allí con los productos de captación. Entonces, ellos protegen ese dinero como lo que ustedes no se imaginan, y existe un sistema de riesgo que permite reglamentar ese manejo y se llama SARC, Sistema de Administración de Riesgo Crediticio. Es más, ese sistema es tan fuerte que cuando el banco autoriza la prestación de un crédito, ¿sí? Incluso el día que lo desembolsa, según el SARC, él está obligado, señores, a hacer una reserva de su patrimonio técnico para respaldar la operación. Ustedes han visto que en los bancos dice, tu dinero, deposita tu dinero en nuestro banco, está protegido por Fogafín. ¿Qué quiere decir eso? Esas reservas que los bancos tienen que hacer, tratando de prever una pérdida por no pago, el banco tiene que responderle sí o sí al ahorrador. Sí o sí.
¿Me explico? Entonces no puede decir el banco, ay, es que ese cliente no pagó. No, a ti sí te tiene que pagar. Sí te tiene que pagar porque tú le depositaste el dinero y el sistema financiero colombiano obliga al banco a manejar ese tipo de reservas. Por eso ellos son tan cuidadosos, porque eso es un detrimento a sus finanzas, porque sí o sí le tienen que pagar al cliente. Hasta 20 millones, creo que está, o 25 millones de pesos lo cubre Fogafín. Otra cosa, señores, Fogafín no es Fondo Nacional de Garantías, son dos entes diferentes. Veo que la gente en Twitter dice, es que es increíble que el banco no me preste si a mí me respalda Fogafín. No, corazón, te respalda el Fondo Nacional de Garantías, ¿sí? Fondo Nacional de Garantías es una entidad que ayuda a servirte, por decirlo así, de codeudor cuando no tienes codeudores, ¿sí? Cuando el banco te dice, traiga un codeudor y ni siquiera la familia te quiere servir de codeudor, es allí cuando el Fondo Nacional de Garantías, entidad del Estado que tiene unos recursos, dice, señor banco, tranquilo, yo lo respaldo. ¿Sí? Ojo, eso no es un seguro. Hay gente que me dice, ay, si yo no paga el fondo. Claro, al banco le paga el fondo, pero los abogados del Fondo Nacional de Garantías te van a perseguir por lo menos 5 años hasta que le pagues. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Ahora bien, esa es la razón. Primero, porque las tasas son altas, aunque se están exagerando a mi gusto. Qué pena con ello, con los señores del banco, pero se están exagerando en esa intermediación. Pero la verdad es que sí hay un sistema muy costoso de protección de los recursos de los ahorradores y de los productos de captación. Está tan bien diseñado que así se caiga el banco, la plata de los ahorradores está segura. Esa es la razón. Entonces, si uno mira las dos caras de la moneda, no es tan fácil juzgar. Vuelvo y repito, ojalá bajaran las tasas un poquito a ver si sacrifican algo de rentabilidad, pero la realidad es que el sistema como tal de administración del riesgo es bien pesado y muy costoso. Nos vamos con un tema que en este momento está de moda, señores, y que me han llamado muchos doctores. Yo creo que muchos de los que están conectados me han hecho estas consultas por WhatsApp. Zulma, los créditos Bancoldex, los bancos nos están negando. Vamos a mirar cómo funciona para que arranquemos, ¿listo? ¿Qué hora tenemos? Vamos bien de tiempo. ¿Cómo funcionan los créditos Bancoldex? Los créditos Bancoldex son créditos que nacen de unos recursos que tiene este banco de segundo piso. Uno llama banco de segundo piso a bancos especializados en fomentar actividades económicas. Por ejemplo, hay Findeter, que ayuda a fomentar empresas que se dedican a infraestructura. Está Finagro, que se dedica a todas las actividades del agro, entonces les prestan a ellos. Y está Bancoldex, que le presta a todas las demás empresas productivas. Pero sucede una cosa, mis amores, y es que Bancoldex no tiene oficinas. Sí, uno puede ir por la calle y decir, ay, mira una vivienda, mira un Colpatria, mira un Banco de Bogotá, mira un Banco Colombia, pero uno cuando dice, ay, mira un Bancoldex, nunca. Ellos no tienen infraestructura, entonces, ¿qué les toca hacer? Recurrir a estos bancos de primer piso que sí tienen infraestructura y que tienen analistas de crédito y que tienen gerentes y que tienen personal comercial para poder utilizar esos recursos, para poder entregar esos recursos realmente al sector que ellos desean. Pero aquí viene un detalle que muy pocos saben. Y es el siguiente, señores. La gente cree que Bancoldex le regala la plata al banco de primer piso y no es así. Bancoldex le dice, mire, señor banco de primer piso, aquí tengo unos recursos que son más de 350.000 millones de pesos en créditos para superar el COVID, la emergencia por el COVID. Pero señor banco de primer piso, esta plata a usted le va a costar el DTF efectivo anual. DTF es una tasa variable. Básicamente corresponde al promedio de las tasas de los bancos en depósitos a término fijo. Y esta tasa varía semanalmente. Creo que está ahora como alrededor del 4.5. Entonces es el 4.5 más 0, es decir, al banco de primer piso, estos recursos Bancoldex le cuestan un dinero y les cuesta el 4.5 más o menos en este momento. Varía como varía la DTF, ¿listo? Y el DTF, mis queridos doctores, tal vez podría llegar a superar la tasa promedio de captación de un banco. Empezando por ahí, ya es caro. O sea, le están diciendo al banco, cómpreme caro y colóquelo. Pues el banco dice, oiga, ¿en serio? O sea, usted pretende primero que yo le pague por esos recursos el DTF y los coloque en un mercado que está completamente peligroso. O sea, el riesgo de recuperación de la cartera es impresionante, o sea, de verdad. Entonces Bancoldex dice, sí, ese es el costo y punto. Yo les voy a ser honesta. Cuando yo vi los créditos Bancoldex me sentí muy triste porque vi que Bancoldex no quiere perder. El único que no quiere perder es Bancoldex. Miren esto. Entonces Bancoldex dice, listo, yo le doy esos recursos banco de primer piso y usted a mí me responde por una tasa del DTF efectivo anual. Listo. Entonces el banco de primer piso, supongamos, dice, listo, yo tomo esos recursos
Y llega aquí uno de ustedes, mis queridos doctores, y dice, mire, señor banco de primer piso, yo tengo un consultorio, ¿usted me puede prestar ese dinero? Pues por obvias matemáticas no te lo van a prestar al DTF, ¿sí? Entonces te lo van a prestar a una tasa del DTF más cierto nivel de spread, es decir, más unos punticos adicionales. Obvio, pues porque nadie compra pan para vender pan, ¿cierto? Entonces, te dice, te cobro el DTF más 5, por ejemplo. Entonces el banco dice, pero para prestarte, mi querido doctor, tú tienes que pasarme a mí los estados financieros de tu negocio. Entonces tú llegas muy bello con tus estados financieros y una carpetica y de pronto no los leíste antes y estás o en causal de disolución o diste pérdida operativa o estás sobreendeudado, tu capital es pequeño, los activos en su mayoría son fijos y ya están altamente depreciados. Entonces el banco revisa esto y dice, no, mi querido doctor, yo no le puedo prestar. No le puedo prestar porque no tiene respaldo patrimonial, tiene un endeudamiento sobrepasado, sus márgenes de rentabilidad son estrechos, con probabilidades de caer a -0. Trae una pérdida neta de años anteriores, yo no puedo prestar. Entonces ahí dice, ¡oh, qué malo es el banco que no me presta! A ver, yo te pregunto algo, mi querido doctor. ¿Qué harías tú si te dice un amigo de esos que son borrachines, mujeriegos, rumberos, te dice, doctor, préstame 200,000 pesos, te los pago el lunes? Pero tú ya sabes que no te los va a pagar. O sea, ya sabes que no te los va a pagar. ¿Se los prestas? Seguramente no, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con el banco. Con el agravante, mi querido doctor, que ellos tienen un sistema tan impresionante de evaluación de riesgo que pueden evaluarte hasta una información que ni siquiera tú sabías que tenías. ¿Listo? ¿Cuál es el problema aquí? Entonces los bancos de primer piso dicen, no, este doctor está muy riesgoso. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, banco de primer piso, el banco de primer piso, no, ¿sabe qué? Lo niego porque no quiero emproblemarme con este señor. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, caramba, yo no sé qué hacer para que los bancos le presten a estos empresarios. Entonces, aquí empezó a jugar ya el Fondo Nacional de Garantías. El Fondo Nacional de Garantías, como les comentaba, es una entidad estatal que tiene un montón de recursos para respaldar los créditos. Entonces le dice al banco de primer piso, oiga, viejo, préstele al doctor que yo respondo por él hasta el 80%, hágame el favor. Entonces el banco de primer piso dice, upa, ahí sí ya me suena. Porque imagínense, si ustedes no le pagan al banco de primer piso, igual el banco de primer piso sí o sí le tiene que pagar a Bancoldex, señores. Sí o sí. O sea, el único que no va a perder en este juego es Bancoldex, señores. El único. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es muy, muy, muy importante que ustedes tengan presente que es precisamente esa la razón por qué los bancos no están prestando, porque al evaluar el riesgo que tenemos nosotros, pues les parece a ellos que no tiene sentido. Pero ahora, con el juego del Fondo Nacional de Garantía respaldando este crédito, ya los bancos de primer piso ya están prestando. Pero si tú eres una posición de riesgo por un mal manejo empresarial, no te van a prestar. Y no te van a prestar, porque representas la posibilidad de no poder recuperar esos recursos nunca. ¿Sí? Esa es la importancia, mis queridos doctores, de manejar las cosas empresarialmente bien manejadas. Porque cuando uno muestra los estados financieros a un banco, señores, es la carta de presentación para la posibilidad de tener recursos frescos. ¿Listo? Ya con esto claro, ya sabiendo cómo funciona, ya sabiendo cómo es la mecánica de esta situación, les voy a mostrar qué líneas de financiación hay en ese momento. El Bancoldex sacó inicialmente una línea de crédito que se llamaba Colombia Responde, y fue dirigida únicamente al sector turismo y transporte, que fueron los primeros que sintieron el guarapazo de este COVID, ¿sí? Pero a medida que fue pasando el tiempo, las empresas ya empezaron a deteriorarse. Entonces salió la circular número 006 del 2 de abril, imagínense, de 2020, de este mismo mes, donde está la línea Colombia Responde para Todos. ¿Quiénes son los beneficiarios? Personas naturales y jurídicas consideradas como micros, pequeñas, medianas, grandes empresas de todos los sectores económicos, en fin, ahí cabemos todos, señores. Entonces, el plazo que se maneja es hasta 3 años. Pero ¿quién define cuánto es el periodo real? Pues lo define básicamente el banco de intermediación, el banco de primer piso. ¿Listo? Bancoldex da los parámetros, pero quien define estos plazos y estas condiciones es el banco de primer piso. Periodo de gracia puede ser hasta 6 meses. Periodo de gracia a capital. ¿Qué quiere decir? Que si te dan periodo de gracia por 6 meses, pagas intereses esos 6 meses, pero no pagas capital. Tú dirás, ay, pero es que eso me representa más pago de intereses. Corazón, estamos en economía de guerra.
pagar más intereses con tal de que te den este periodo de gracia te permite disponer del valor que ibas a pagar a capital para operar tu negocio. Y si lo manejas bien, la tasa de rentabilidad de tu negocio supera la capacidad que tengas para pagar esos intereses. Amortización a capital, mensual, trimestral o semestral, y el Fondo Nacional de Garantías te cubre. ¿Cómo solicitarlo? Pues a través de los bancos de primer piso. Ellos te piden papeles, te hacen un estudio y te dicen si te pueden prestar o no. Pero bueno, luego vino la línea Bancoldex circular número 007. ¿Por qué? Porque, a ver, si ustedes se dan cuenta, aquí, cuando dice todas las empresas cabemos, ¿correcto? Hay una pequeña particularidad. Aquí están metiendo, por ejemplo, no es lo mismo comparar una pyme de tecnología que comparar el riesgo de una pyme de odontología. ¿Por qué? Porque el impacto de la economía en la empresa de tecnología fue favorable, mientras que el impacto en la economía por efecto de la cuarentena en el odontólogo es terrible, ¿correcto? Entonces no pueden evaluar ese tipo de cosas y además empresas nuevas, por ejemplo una empresa tiene 6 meses de haberse creado, comparada con una que lleva 10 años, adivina a quién le prestan. Entonces ellos sacaron esta línea Bancoldex especial para empresas nuevas. Entonces, miren esto, también incluye personas naturales, jurídicas, micros, pequeñas, grandes, pero miren esta particularidad, que tengan mínimo 6 meses de facturación y máximo 96, que equivale a 8 años. Conclusión, aquí caben las empresas jóvenes. Las condiciones son exactamente las mismas que en la primera circular, pero esto es para empresas jóvenes. Y con una particularidad, que aquí los bancos de fintech, que básicamente los bancos fintech, que son los novabancos, no son bancos que tengan oficinas, pero son bancos de base tecnológica. Ustedes pueden entrar a www.colombiafintech.com y ahí encuentran todos los bancos de base tecnológica donde uno hace las solicitudes por su página web y están vigiladas por la superintendencia. Es espectacular. Y esos bancos también están habilitados para prestar esta línea. Incluso creo que están en 2.400 millones de pesos que le fue asignado un subcupo a este tipo de entidades para prestar. Así que miren que las posibilidades mejoran. Ahora bien, mis queridos doctores, hay algo interesante y es que cuando yo era gerente del banco pasaba algo y que no quiero que caigan en este error. ¿Listo? ¿Cuál es el error? Cuando yo llegaba, estaba en la oficina, llegaba un doctor, Zulma, necesito un crédito. Entonces yo le decía, perfecto, listo. ¿De cuánto? Ay, no sé. Entre 100 y 200 millones. Entre 100 y 200 hay 100 millones, señores. Y al 2.1% mensual, eso es un dineral en intereses. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pides más de lo que necesitas? Pues que terminas pagando más intereses sin necesidad. ¿Qué pasa cuando pides menos de lo que necesitas? Que vas a quedar sin capital de trabajo. Tienes que saber exactamente cómo evaluar cuánto necesitas. Entonces, aquí viene el otro punto que les quiero regalar. Y es el siguiente. Es cómo evaluar. Yo tengo un proceso sugerido a los consultorios y clínicas para evaluar sus necesidades de financiación. Inicialmente, realizar un pequeño diagnóstico para saber exactamente cuáles son sus necesidades de liquidez, es decir, la parte financiera de los gastos por recursos humanos, mercadeo, operaciones, gastos generales como arriendo, luz, agua, teléfono, gastos fijos, ¿sí? Identificas las necesidades de financiación en dinero, cuantificas ese valor y evalúas las posibilidades financieras para estructurar la operación. Es decir, tienes que empezar a conocer si lo pides por la línea circular 006, la 007, en fin. Comparas con los créditos normales que tienen los bancos, en fin. Y solo después solicitas la operación de crédito. De esa manera tú vas a llegar al banco diciéndole, señores, necesito 50 millones de pesos a 3 años, no puedo pagar antes, ojalá con 2 meses de gracia porque no voy a operar en los siguientes meses, y con Fondo Nacional de Garantías. Miren que cuando uno estructura un negocio, el banco lo mira a uno con respeto. Pero cuando tú llegas diciendo, ay, vengo a pedir el favor de que el banco me preste, el banco no hace favores, mi corazón, están bastante lejos de eso. Hacen negocios. Y tu consultorio es un negocio y tienes que mostrarlo como tal. Además, hay herramientas financieras que te ayudan a negociar con un banco. Por ejemplo, la reciprocidad. Si tú le manejas el flujo de caja entero, vendes 100 millones al mes, le estás manejando toda esa plata ahí, es hora de que el banco te ayude. Y le puedes decir, si no me prestas, paso todos mis productos a otro banco que me preste, porque tienes que darme reciprocidad. ¿Listo?
Veo que aquí hay otra pregunta que dice interesante el modelo propuesto, el problema está que el área hoy en día con la emisión de aerosoles no facilita colocar varias unidades. Sí, esa es otra de las características, necesitas espacio. Pero digamos que las características o las variables que se manejan en la elaboración de un proceso sí dependen mucho de las características en las que tú te encuentres. Entonces, por eso les decía, un buen ingeniero industrial evalúa todas las variables y te propone procesos específicos para optimizar tu tiempo, que es lo más importante, que es más costoso, que la productividad depende de ti. ¿Listo? Permítanme acá. Bueno, esta es más o menos la presentación que yo les tenía. Espero que esta charla, que esta pequeña conferencia que pude darles a través de Zoom y gracias a UNICIEO, que es la universidad en la cual trabajo y de la cual me siento completamente orgullosa de pertenecer, con unos excelentes compañeros docentes, espero que esto les haya servido como para que se vayan haciendo una idea de cómo manejar esa situación tan crítica como es la de la cuarentena y el COVID. Los invito muy cordialmente para quienes... Surma, sí, no señora. pude estar al principio, quería darte las gracias por compartir tu experiencia financiera ¿Sí? en el campo odontológico y ¿Sí? pues más aún en estos momentos en que tenemos que reinventarnos para que nuestra práctica pues sea más rentable. Correcto. Pues teniendo en correcto. cuenta los riesgos a los que nos sometemos y todo lo que implica la bioseguridad. Y pues ¿Sí? la verdad es mucho lo que tenemos que entender para valorar más nuestro trabajo y hacer que el paciente lo valore. Y pues Claro. por eso me gustaría mucho que nos contaras un poquito Sí. sobre tu curso, el que vas a lanzar el 25 de mayo. Y Perfecto. cómo va a ser esa metodología para que nosotros como odontólogos podamos sacarle mucho provecho. Bueno, muchas gracias, doctora Malagón. La verdad, este curso de finanzas no es, para comenzar, no es el típico curso de finanzas donde te ponen primero a ¿qué te digo yo? A describir unos conceptos. No, no, para nada. O sea, este concepto de finanzas básicamente lo que te va a ayudar es a aprender a tomar decisiones con la información que tienes. Es decir, no te voy a decir, calcúleme la liquidez, calcúleme la prueba de ácida. No, 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 yo te la calculo. Te voy a enseñar es cómo la usas, ¿correcto? Cómo se toma decisiones, cómo la evalúas, cómo la confrontas. Y mira que se vuelve tan lindo porque además yo les suministro a ustedes una herramienta en Excel donde ustedes incluyen unos datos y automáticamente salen los indicadores y al lado de cada indicador te oriento cómo leerlo. Si da 0,5, ¿qué es 0,5? ¿Qué es 0,5? ¿Sí? Si te da 1.8, ¿qué es 1.8? ¿Y qué implica para ti tomar una decisión al respecto? ¿Listo? Entonces, miren que este curso de finanzas lo diseñé de una manera tan práctica y tan especial para que sea tan simple como jugar Monopoly, pero con los negocios con los números de tu negocio. Y como vas a tener una herramienta en la que no, la prioridad no es calcular, sino que la prioridad va a ser ¿qué te digo yo? Usar los datos, entonces va a ser mucho más práctico. No te pierdas esta oportunidad porque de verdad que estos momentos de crisis requieren por lo menos criterios básicos para tomar decisiones. Evita tomar decisiones con el corazón, porque recuerda, con emociones temporales no puedes tomar decisiones definitivas. Es importante que lo tomes con criterios numéricos. ¿Qué dice aquí? Bueno, ¿cuándo es el curso? Ya en UNICIEO. Doctora Malagón, ¿para cuándo lo tenemos? Mayo 25, lo tenemos de mayo 25 al 1 de junio. El día del lanzamiento va a ser de 1 hora y media, tengo entendido, y luego vas a estar todas las noches con nosotros sí. En un horario de 8 de la noche, de 8 a 9:30. A 9:30, correcto. 9. Y nos vas a poner unas tareitas, que nosotros podemos incluso poner el ejemplo de nuestro consultorio ahí para que nos ayudes un poquito más, ¿verdad? Pero claro que sí, por supuesto. A ver, mis queridos doctores, aquí tenemos un reto precioso. Les voy a dar primero un parte de tranquilidad y es el siguiente. Ustedes son de los pocos negocios que difícilmente dejan de existir y les voy a explicar por qué. Mientras haya humanidad en este mundo, pues la humanidad va a tener dientes y los vamos a necesitar. Entonces, mientras haya humanidad y hayan dientes, señores, ustedes hacen parte de esa ecuación. Nada que hacer.
O sea, ustedes van a seguir teniendo pacientes y van a seguir ofreciendo sus servicios. Así que por ese lado, tranquilos, señores. Incluso he visto ya mucha gente que dice que se me quebró una muela comiendo chicharrón ahora en la cuarentena, ¿qué hago? Están deseando que abran. Así que llenémonos de todas las herramientas que tenemos para tomar esas decisiones y les cuento una cosa, las finanzas. Después de que vean la herramienta que les diseñé, esto es pan comido, señores. Les va a encantar porque no van a tener que calcular nada, van a tener es que interpretarlo y es genial. Si saben jugar Monopoly, señores, van a poder aprender a manejar esta herramienta. Es deliciosa, de verdad. Así que los invito, ese curso no se lo pueden perder. Lo diseñé con muchísimo cariño para ustedes y va a servir para usarlo hasta como consultoría porque van a manejar los estados financieros de sus consultorios, señores. Están preguntando por el precio del curso. Tiene un valor de 150.000 pesos y va a estar certificado por Unicieo. Correcto, así es. Para los que están interesados. Correcto, sí, señores. Invitadísimos, de verdad. Para mí va a ser un placer enorme estar con ustedes, trabajar con ustedes de la mano y revisar sus negocios a través de la herramienta. Van a ver todas las bellezas que vamos a poder lograr y pierdan el miedo a las finanzas. Es una herramienta deliciosa para trabajar. Les va a encantar. Sí, tenemos los datos de todos. Están preguntando que de dónde se inscriben. Precisamente tenemos los datos de todos los que están escuchando la conferencia, a las primeras personas que les va a llegar la información. Así es. Entonces, pues, no sé si habrán más preguntas. Yo quiero agradecerte, Zulma, Con mucho gusto. por toda esta experiencia tuya, por compartirnosla y por todos los que están esta noche escuchándonos y que creen en nosotros y lo que hacemos por el bienestar de todos. Así es, un gusto haber compartido con ustedes, mis queridos doctores, esta noche. Los espero en el curso. Estoy para servirles. En Unicieo siempre tenemos las puertas abiertas para generar este tipo de cursos y somos un apoyo para ustedes en estos momentos. Así que es un placer, señores. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Zulma. Buenas noches a todos. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche para todos.